16 de abril de 1945. 9.000 aviones soviéticos iniciaron un devastador bombardeo contra 700.000 soldados alemanes en los momentos finales de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Aquella era la hora de la verdad para el Tercer Reich de Adolf Hitler. Había tal cantidad de humo sobre Berlín que cuando mirabas hacia allá abajo era como estar sobrevolando el mismo infierno. En el camino de la Unión Soviética había una fortaleza llamada Berlín. Rodeada por un círculo de hombres y acero, esa ciudad sería testigo de una batalla de venganza como ninguna en toda la historia de la humanidad. Cada vez sentíamos más rabia. Y en esas condiciones, cuando el enemigo aparece, acabas con él. ¿Es él o tú? Dentro de Berlín, cada casa se convirtió en una auténtica fortaleza. Para lograr avanzar un simple metro, las fuerzas soviéticas tenían que hacer uso de toda su artillería. Esa batalla costó la vida a miles de civiles que quedaron atrapados en la ciudad. Cuando las bombas explotaban, el suelo se estremecía y pensabas, si la casa se desmorona, se habrá acabado todo. No podrán sacarnos de aquí. Mientras se destruía el corazón de la Alemania nazi, los aviones de reconocimiento patrullaban el cielo. Y día tras día registraban el implacable avance del ejército soviético. Ahora por primera vez, estas fotografías olvidadas se han combinado con gráficos en 3 dimensiones para obtener una panorámica de la batalla que se extendía a sus pies. Esto es la prueba perdida de la batalla de Berlín. Las pruebas perdidas. La batalla de Berlín. ...16 de abril de 1945... En mitad de la noche, los soldados soviéticos corrían para situarse en sus posiciones de ataque... ...para la batalla definitiva de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Llevaban consigo estandartes rojos para animar a los hombres atrincherados en el frente. Flotas enteras de tanques se preparaban para unirse al avance, mientras los aviones reunían 7 millones de proyectiles para el primer ataque de artillería. Empezaba la cuenta atrás para la batalla de Berlín. La operación Berlín tuvo algo de especial. Todo el mundo tenía la sensación de que se trataba del fin de la guerra. La moral de los soldados estaba por las nubes. A pesar de todas las derrotas que habíamos sufrido, queríamos intentar con todas nuestras fuerzas llegar a Berlín y poner punto final a la guerra. Al este, el Ejército Rojo destruyó la línea alemana en Rusia y avanzó sin problema alguno por Polonia hasta los ríos Neisa y Oder. Al oeste, las fuerzas aliadas guiadas por el general Eisenhower cruzaron el Rin y las unidades especiales estadounidenses alcanzaron el río Elba a tan solo 80 kilómetros de Berlín. El honor de tomar la ciudad podría haber sido de cualquiera de los dos bandos. Pero en la conferencia de Yalta, celebrada en febrero, se decidió que Berlín estuviera dentro de la zona de ocupación soviética. Stalin se aseguró de que se llevaría el premio. Stalin estaba completamente convencido de que debía controlar Berlín y que con el control de Berlín en su poder dominaría toda la Europa central y oriental de la posguerra. Pero Stalin no quería que nadie se enterase de su gran interés por Berlín y por eso le dijo a Eisenhower que Berlín no era tan importante. Y Eisenhower le creyó. No solo creyó que Stalin no quería Berlín, sino que Stalin le convenció de que él tampoco la quería. Mientras los aliados se encargaban de los últimos núcleos de resistencia en el oeste y conseguían refuerzos para el avance hacia el sur de Alemania, Stalin se preparaba para la decisiva batalla de Berlín. Reunió 2,5 millones de hombres, 6.500 vehículos acorazados y 42.000 cañones para hacer frente a la línea defensiva situada a lo largo del Oder y del Neisa. Al mejor comandante de la Unión Soviética, el mariscal Georgi Zhukov, se le otorgó el mando del grupo militar más próximo a Berlín, el primer frente bielorruso.
Frente a las fuerzas soviéticas había 700.000 soldados alemanes. Muchos eran reclutas poco experimentados que no disponían de suficientes tanques ni artillería. Aún así, los soldados alemanes estaban decididos a luchar hasta la muerte para defender su ciudad. Los aviones de reconocimiento aliados inmortalizaron el curso de esta gran batalla. Ahora, combinadas con gráficos en 3 dimensiones, estas viejas fotografías olvidadas nos ayudan a disipar la niebla de la guerra. A las 3 en punto de la madrugada, la batalla de Berlín empezó con la ensordecedora descarga de 9.000 cañones. Colocados juntos rueda con rueda, los cañones destruyeron la línea alemana situada en la orilla izquierda del Oder. Las trincheras y los cañones quedaron pulverizados por la lluvia de proyectiles y bombas. No digo que no tuviéramos miedo, ni que no estuviéramos preocupados, porque era evidente que lo estábamos. Pero teníamos claro que debíamos cruzar el río, ocupar una zona estratégica y utilizarla como punto de partida para el gran ataque. La infantería de asalto salió de sus trincheras y arrasó la línea alemana. Por orden de Zhukov, se instalaron 143 reflectores en el frente. Se encendieron para iluminar la zona y facilitar el ataque de las tropas soviéticas. Pero este plan fracasó por completo. Encendieron los reflectores a unos 200 o 300 metros por detrás de nuestra línea. Pero la nube de polvo era tan densa alrededor de las posiciones alemanas que los rayos de luz simplemente no podían atravesarla. Al reflejarse en el espeso humo, la luz de los reflectores cegó a los soldados del Ejército Rojo. Y al quedar recortadas sus siluetas en la luz, se convirtieron en presas fáciles para los tiradores alemanes. Frente a nosotros había unos campos minados. El fuego enemigo era muy intenso y muy preciso. Los alemanes habían preparado su defensa con gran cuidado. No es de extrañar que consiguieran rechazar nuestro avance. Al despuntar el alba, la línea alemana seguía aguantando. El enemigo opuso una resistencia feroz. Nos disparaban y bombardeaban con todo tipo de artilugios, armas pequeñas, artillería y morteros. Incluso lanzaban bombas desde los aviones. La ofensiva de Zhukov no daba resultado alguno. Pero 90 kilómetros al sur se lanzó la segunda fase de la Operación Berlín. A lo largo de un tramo de 400 kilómetros sobre el río Naisa, el mariscal Iván Koniev, del primer frente ucraniano, inició su propio ataque. Desde 150 puntos distintos, la infantería de Koniev cruzó el río utilizando cualquier cosa que flotara. En tan solo 20 minutos habían conseguido establecer una cabeza de puente en la orilla oeste. Una vez construidos los puentes, los tanques de Koniev cruzaron rápidamente. A pesar del contraataque brutal de los alemanes, Koniev consiguió avanzar 13 kilómetros. Pero en el norte el ataque de Zhukov era sofocado una vez más. La principal línea defensiva alemana bloqueaba la carretera de entrada a Berlín a lo largo de las colinas de Seilov, de unos 50 metros de altura. Las colinas de Seilov eran la línea más importante de la defensa alemana y una de sus posiciones más ventajosas. Se trataba de un terreno muy abrupto, cubierto de bosques y repleto de barrancos y ríos. Y tras cada barranco se camuflaba una posición fortificada y fuertemente armada. Todos los ataques contra estas colinas fueron repelidos con grandes pérdidas humanas. A las 3 de la tarde, Stalin comunicó a Zhukov que Koniev había conseguido cruzar el río. Enfurecido por el fracaso de su propio plan y por la posibilidad de que Koniev llegara antes que él a Berlín, Zhukov ordenó avanzar a 2 unidades de tanques para que acabaran con el bloqueo, pero el resultado fue un auténtico caos.
Los tanques intentaron ascender por las colinas de Seilov, pero la pendiente era de 45 grados. No pudieron avanzar más de 4 o 5 metros antes de que las cadenas perdieran agarre y los tanques rodaran colina abajo. Los tanques de Zhukov avanzaron sobre Loderbrook, el pantano a orillas del río Oder, removiéndolo todo de tal forma que dificultó el avance de la artillería. En plena desesperación para intentar conseguir los plazos impuestos por Stalin, Zhukov llegó a sus tropas al límite. Al final del primer día, los defensores alemanes habían sufrido pérdidas enormes a causa de la descarga de más de 1 millón de proyectiles y bombas. Pero cada minuto que conseguían mantener al ejército de Zhukov en el Oder evitaba que la ciudad se convirtiera en una auténtica carnicería. ...17 de abril de 1945, segundo día de la batalla de Berlín. La última ofensiva del Ejército Rojo para vencer a la Alemania nazi tenía problemas. Las divisiones de asalto del mariscal Zhukov estaban atrapadas en una zona mortal en la defensa exterior de las colinas de Seilov. La cima de las colinas era un laberinto repleto de tanques, búnkeres y armas de fuego. Pero el mariscal Zhukov estaba totalmente decidido a cruzar la línea alemana y llegar hasta el corazón de Berlín. Recurrió al reconocimiento aéreo con el fin de descubrir el punto débil de las defensas en las colinas de Seilov. La ciudad de Seilov se convirtió en el baluarte principal de la línea alemana. Bombarderos soviéticos disparaban a las posiciones armadas mientras la artillería destruía la línea con bombas y proyectiles. Zufar Sadardinov, tripulante de uno de los tanques, fue enviado para hallar una nueva ruta hacia la cima. En cuanto aparecimos por el horizonte, los alemanes empezaron a bombardear la zona con morteros. Y la primera bomba cayó justo al lado del capitán, que estaba a mi derecha. Yo perdí el conocimiento y cuando desperté vi al capitán en el suelo, muerto. Empezó el siguiente ataque, pero los cañones de 88 milímetros alemanes disparaban a los tanques soviéticos desde lejos y la infantería los perseguía entre los astillados pinos con los mortíferos Panzerfaust. En esta implacable batalla se destruyeron 152 tanques soviéticos. A las 3 de la tarde, la aviación alemana lanzó ataques suicidas sobre los puentes del Ejército Rojo sobre el río Oder. Pero un enjambre de cazas soviéticos eliminó del cielo hasta el último avión de la Luftwaffe. Mientras los ataques soviéticos continuaban, Adolf Hitler intentaba animar a sus tropas con un discurso de odio. En estos momentos, toda la nación alemana os mira, mis guerreros del Este, y espera que con vuestra determinación, vuestro fanatismo, vuestras armas y bajo vuestro liderazgo, el ataque bolchevique acabará en un baño de sangre. Stalin, en su propia locura, creyó que los aliados occidentales aún querían entrar en Berlín antes que él. Así que indujo a Zhukov y a su rival, el mariscal Koniev, a una carrera a muerte por la ciudad. Stalin cogió a sus dos mejores generales, Zhukov y Koniev, y los utilizó como a dos agresivos perros de guardia, haciéndoles competir hacia Berlín. Y cada vez que Koniev avanzaba un poco, Stalin tiraba de la correa, dejando así que Zhukov le alcanzara. Por tanto, tenemos a estos dos perros de caza que luchan por llegar a Berlín, pero que dependen completamente de la voluntad de Stalin. 80 kilómetros al sur de las colinas de Seilov, los tanques de Koniev seguían avanzando. Los aviones soviéticos les abrían paso con sus bombardeos sobre los bosques. Cuando llegaron a la siguiente línea alemana, situada a lo largo del río Spree, los tanques cargaron sobre la debilitada defensa alemana. A medianoche, Koniev ordenó a su ejército que dejara atrás los núcleos de resistencia y que se dirigiera hacia el norte y el noroeste de Berlín para cortar todas las carreteras que salían de la ciudad. 80 kilómetros al norte, Zhukov ordenó a sus hombres que atacaran y tomaran las posiciones de Seilov. Nuestros soldados tenían muchas ganas